¡Hey! ¿Qué tal? ¡Qué gusto que estés con nosotros en Meditaciones Diarias! Es momento de Inverso. Hola, buenos días, muy buenos días, jóvenes y señoritas. Muy bien, estamos aquí para poder llevar a cabo lo que es el estudio de nuestra lección del día de hoy, que lleva por título El sacerdocio de Melquisedec, y estamos en la sección Interioriza. Muy bien, el propósito de un sacerdote es mediar entre los pecadores, y Dios escogió sacerdotes para que ministraran en nombre de los seres humanos. Por lo tanto, estos necesitaban ser misericordiosos y comprender las debilidades humanas. En Hebreos 5, del 5 al 10, Pablo muestra que Jesús cumple perfectamente esos propósitos. Dios lo escogió a Jesús y Jesús nos entiende porque Él también sufrió. Sin embargo, hay algunas diferencias muy importantes. 1. Jesús no fue escogido de entre los hombres. Jesús adoptó la naturaleza humana con el propósito de, entre otras cosas, servir como sacerdote a nuestro favor. 2. Jesús no ofreció sacrificios por sus propios pecados, sino por los nuestros, ya que Él no tenía pecado. 3. Jesús oró a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. El texto se está refiriendo a la segunda muerte de la que Dios salvó a Jesús cuando lo resucitó. 4. Jesús, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. La obediencia era nuevo para Él, no porque fuera desobediente, sino porque era Dios. Como soberano del universo, Jesús no obedecía a nadie, sino que al contrario, todos le obedecían a Él. El sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz son una parte esencial de su ministerio sacerdotal. El sufrimiento no perfeccionó a Jesús en el sentido de que lo mejoró moral o éticamente. Tampoco lo hizo misericordioso. Por el contrario, Jesús vino a esta tierra porque siempre fue misericordioso y por eso siempre tuvo compasión de nosotros. Lo que Hebreos quiere decir es que a través de su sufrimiento, la realidad del amor fraternal de Jesús, la autenticidad de su naturaleza humana y la profundidad de su sumisión como representante de la humanidad a la voluntad de su Padre fueron verdaderamente expresadas y reveladas. Fue perfeccionando en el sentido de que el sufrimiento lo cualificó para ser nuestro sumo sacerdote. Su vida de obediencia perfecta y luego su muerte en la cruz constituyeron la ofrenda sacrificial que Jesús presentó ante el Padre como nuestro sacerdote. Génesis 14, 18 al 20 y Hebreos 7, del 1 al 3 hablan de Melquisedec, un rey y sacerdote que de hecho era superior a Abraham, ya que Abraham le dio el diezmo. De la misma manera, Jesús es rey y sacerdote. Sin embargo, a diferencia de Melquisedec, Jesús no pecó. Hebreos 7:15 explica que Jesús era sacerdote, a semejanza de Melquisedec. Esto es lo que significa la expresión anterior de Hebreos, según el orden de Melquisedec. Es decir, Jesús no era un sucesor de Melquisedec, pero su sacerdocio era similar al de él. Por ejemplo, Pablo dice que nada se sabe del padre, la madre, la genealogía, el nacimiento o la muerte de Melquisedec, por lo que algunos han sugerido que Melquisedec era una encarnación de Jesús durante el tiempo de Abraham, pero esta hipótesis no se ajusta a lo que dice Hebreos. La epístola dice que Melquisedec se asemejaba a Jesús, lo que implica que no era Jesús. Otros han sugerido que Melquisedec era un ser celestial. Sin embargo, contradice el argumento de Hebreos. Si Melquisedec no tuviera padre, madre, comienzo ni fin, sería Dios mismo, y esto plantea un problema. Un sacerdocio celestial totalmente divino habría precedido entonces en el ministerio de Jesús. Si esto hubiera sido el caso, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote, ¿cierto? En Hebreos 7:11. Hebreos usa el silencio de las Escrituras con respecto al nacimiento, la muerte, la genealogía de Melquisedec para construir una tipología o un símbolo del ministerio sacerdotal de Jesús y el hecho de que Jesús mismo era eterno. En resumen, Melquisedec fue un sacerdote y rey cananeo que sirvió como tipo de Cristo. Regresa al texto que has copiado o parafraseado y analízalo detenidamente.
Encierra en un círculo esas palabras o frases, ideas que se repiten. Subraya las palabras y frases que consideras más relevantes y que te resultan más significativas. Utiliza también flechas para conectar algunas palabras y frases que relacionan con otros conceptos similares. ¿A qué se parece o a qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste? Anótalo. Del pasaje clave, selecciona el versículo para memorizarlo. Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo. En 1 de Pedro 2:9 se dice que somos real sacerdocio. ¿De qué manera el ejemplo de vida de Jesús nos enseña cómo debe ser nuestra relación con otros seres humanos, dado nuestro rol sagrado? ¿Qué nos enseña la revelación sobre Melquisedec en cuanto a cómo Dios obra entre ellos, que nunca ha tenido la oportunidad de relacionarse con misioneros humanos? Acompáñame ahora. Querido Jesús, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque, Señor, tú nos comprendes, tú mismo viviste lo que nosotros, Padre, estamos pasando y que al final, Señor, tú saliste triunfador y nosotros también lo podemos hacer. Bendice a cada uno y que estés siempre con nosotros. En Jesús, amén. Muy bien, chicos, pues nos vemos el día de mañana. Que pasen un excelente día en compañía de sus seres queridos. ¡Hasta luego! Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te invito a seguir sintonizando www.jovenadventista.com. Asimismo, a que compartas esta lección con los hashtags Inverso, Radio Joven Adventista y Meditaciones Diarias. Que la gracia, el amor y la paz de Jesús se queden contigo. Dios te bendiga.